En este vídeo vas a encontrar las claves para cambiar la mentalidad con la que afrontas el mundo. Esta perspectiva en la que vamos a trabajar en este vídeo cambió mi vida por completo, apartó la apatía y esa tristeza con la que tanto tiempo llevaba cargando a cuestas y trajo a mi vida paz y una sensación de felicidad estable que nunca pensé que fuera posible. Te aseguro que estas claves te permitirán dominar tu mundo emocional ante cualquier circunstancia que se te presente. Sentirás que recuperas el control de tu vida y que la felicidad empieza a brotar en tu interior. Así que no me entretengo más y vamos a ello. Hay una antigua leyenda que cuenta que un abuelo le dijo a su nieto: dentro de cada persona hay una batalla entre dos lobos. Uno representa el miedo, la culpa, la crítica, la ira. El otro representa la compasión, la esperanza, la verdad y la paz. El niño le preguntó: ¿y cuál de los dos gana? El abuelo, en su inmensa sabiduría, respondió: aquel al que alimentes. Me ha parecido muy pertinente hablar sobre esta historia porque nosotros, en nuestro interior, también albergamos a dos lobos, a un crítico y a un guía interno. El caso es que está en nuestra mano escuchar a uno o escuchar al otro. Nuestro crítico surge de forma más automática, ¿no? Nace de las voces que hemos escuchado durante la infancia, de los referentes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y también de las creencias limitantes que hemos ido adoptando poco a poco y de esas distorsiones cognitivas, esos procesamientos erróneos a través de los cuales nos contamos la vida, lo que nos sucede, ¿no? Entonces, como surge de forma automática, lo único que podemos hacer aquí es ponerle límites a ese crítico. Como hemos dicho muchas veces, al igual que, por ejemplo, las emociones negativas, el crítico no está ahí para hacernos daño. El crítico está ahí para comunicarnos algo, para darnos información que tenemos que aprender a escuchar, para entender qué necesidades subyacen a ese crítico que nos está intentando decir algo. Pero como no sabemos escucharle, como no nos han enseñado a escucharlo, no sabemos cómo proceder. Y para ello te traigo una herramienta, 5 sencillos pasos para empezar a transformar a tu crítico y empezar a escuchar al guía. Así que vamos a verlo. Los 5 pasos son muy sencillos. Primero tenemos que cazarlo, después tenemos que separarnos de él, luego tenemos que comprenderlo, empezar a escuchar a nuestro guía y por último, actuar desde nuestro guía. Lo primero para cazarlo es conectar con aquellas situaciones que hacen que aparezca ese crítico. Por ejemplo, imagina que estás en el trabajo y cometes un error. Y en vez de verlo desde una perspectiva positiva, tu autodiálogo crítico empieza: no vales para nada, siempre te equivocas, cada cosa que intentas hacer te sale mal. Lo que genera que a través de esa voz, de esa autocrítica interna, aparezcan sentimientos negativos o sentimientos improductivos. Otro ejemplo puede ser que no estás actuando de una determinada manera. Puede que quieras conseguir algo en el futuro, tengas un objetivo en mente, pero ese crítico interno no te deje avanzar. Es como si tuvieras una barrera delante que no sabes cómo sortear. Cada vez que intentas dar un paso adelante aparece el crítico para decirte que no vales para hacer aquello que quieres conseguir, por ejemplo. Entonces, una vez cazado, lo que tenemos que hacer es inmortalizarlo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues a través de la escritura. Quiero que escribas los pensamientos, tus autodiálogos, las cosas que te dices, que te están provocando dichos sentimientos. ¿Y para qué lo vamos a escribir? Porque después quiero que lo leas, quiero que lo mires desde una perspectiva más amplia y te preguntes: ¿hay alguna distorsión en los mensajes que me estoy diciendo? ¿Podría ver la circunstancia en la que estoy inmerso de una forma diferente? ¿Podría cambiar a una perspectiva más positiva? Por ejemplo, en vez de decirte que todo te sale mal, puedes cambiar el diálogo y decir: esta situación a la que me estoy enfrentando es compleja y es nueva, pero me va a otorgar ciertas herramientas mediante las cuales voy a convertirme en un mejor profesional. O no estoy pudiendo avanzar como quiero porque las metas que me estoy poniendo son metas difíciles, metas y objetivos a los que nunca me he enfrentado realmente, pero eso es una buena señal. Eso es que me estoy empujando a mí mismo más allá del límite, que quiero crecer y que tengo ambición. Una vez lo hayamos cazado, tenemos que separarnos de él. Toma distancia de eso que te dices y di en voz alta: esa voz no es mi esencia, es mi crítico interno, pero no es mi esencia. Muchas veces dejamos que nuestro crítico nos defina. Dejamos que ese autodiálogo interno negativo nos dicte quiénes somos realmente. Y por ello es importante aprender a separarnos de esa voz, entenderla como un mensaje de nuestro mundo interno y no como una definición absoluta e inmutable de quiénes somos nosotros. El tercer paso es comprenderlo. Tienes que buscar la intención positiva de tu crítico interno. ¿De qué me quiere proteger?
¿Qué estoy necesitando? Puede que necesite darme algún permiso, cambiar de perspectiva, hacer algo diferente, pedir algo. ¿Qué emociones o sentimientos necesito canalizar? Debes conectar con tus sentimientos, con esas emociones que aparecen ante esas circunstancias. Y, sobre todo, buscar formas saludables de expresar y canalizar esos sentimientos, esas emociones que aparecen. Y por último, ¿qué crees que te ayudaría a reducir la intensidad de tus sentimientos? Puede que lo que necesites sea hablar con alguien de confianza de lo que te está pasando. Puede que necesites hablar contigo mismo. Muchas veces hablar con nosotros es una grandísima terapia. Puede que necesites parar, que estés tan abrumado, intentando hacer muchas cosas, inmerso en demasiados procesos, que tu mente necesite espacio, necesite un momento para verlo todo desde una perspectiva más calmada. Y una vez que lo hayamos comprendido, lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestro guía interno. Tenemos que conectar con él. Piensa que el crítico es el que te va a presentar los problemas. Todo lo malo que ocurre, siempre va a haber el problema del asunto. Pero nuestro guía reformula ese mensaje. No solo ve el problema, sino que está pensando en cuál es la solución a ese problema. El crítico piensa en problema y el guía piensa en soluciones. Esa es la diferencia. Y por eso queremos conectar con nuestro guía, para empezar a ver todo de una forma más positiva. Empezar a ver cuál es la solución, en vez de seguir inmersos en un bucle constante de problemas. Y una vez habiendo cambiado el lenguaje, lo que tenemos que hacer es empezar a actuar desde nuestro guía. Ahora que sabes lo que necesitas, el último paso es comprometerte contigo mismo. Y para ello te pido que escribas ¿qué vas a hacer? Y para que conectes más con este punto, quiero contarte un caso real en el que estuve trabajando hace poco. Estuve trabajando con una clienta que era brillante. Tenía una gran carrera profesional, 2 hijos maravillosos que la querían, pero su voz interior era una tirana. Todo el día diciéndose que no era suficiente, que siempre lo hacía mal, que si no controlaba todo, nadie la querría. Durante nuestras sesiones empezamos a trabajar en cazar a ese crítico interno, a ver en qué situaciones y ante qué circunstancias se presentaba ese autodiálogo interno tan destructivo. Después empezamos a separarnos de él y a entender qué miedo había debajo, qué miedo subyacía a ese autodiálogo interno, a ese crítico interno. Y poco a poco empezó a escuchar a su guía interior, a ese faro que tenemos dentro de nosotros, el que le decía: eres valiosa, aunque no seas perfecta, puedes fallar y aún así mereces amor. Hoy no ha silenciado del todo a su crítico porque, repito, que esa no es la finalidad. La finalidad no es acallar al crítico, es simplemente hacerle más pequeño para dejar más espacio a nuestro guía. Empezar a pensar en soluciones en vez de pensar en problemas. A tener un autodiálogo más positivo en vez de un autodiálogo tan destructivo que tanto nos limita en nuestro día a día. Hoy, el crítico es una parte valiosa de sí misma, pero ella no permite que ese crítico tome el volante. El volante lo lleva ella. Ella es quien controla las riendas de lo que ocurre dentro de su mente. Ahora es ella quien tiene el control. Si tú también sientes que ese crítico interno te está bloqueando y que no sabes salir de esa rueda mental constante en la que estás inmerso, estoy aquí para ayudarte. Y es que en mis sesiones 1 a 1 trabajamos justo esto, ponerle voz a lo que duele, comprenderlo para después transformarlo. Puedes escribirme y lo vemos juntos en una primera sesión exploratoria. Nos vemos la semana que viene con más.